¿Te acuerdas de Kid Músculo? ¿Ves lo que yo veo? Sí. Es un video de ejercicios de Village People. Hoy hablaremos de uno de los animes más bizarros que he visto. La serie que muy pocos saben que es una secuela, y que fue un caso de esos en donde recibió un desprecio del público nipón, pero el amor del público occidental. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Llamada originalmente Kinnikuman Nisei, Kid Músculo nace de la idea del dúo de mangakas Yoshinori Nakai y Takashi Shimada. Esta entrega es una secuela spin-off de un manga de finales de los 70 y anime de principios de los años 80, llamado Kinnikuman, o El Rey Músculo, que narraba la historia de un luchador que venía de un planeta llamado Planeta Músculo. En la Tierra se consagra como el mejor luchador del mundo, y también como un superhéroe que pertenece a un equipo llamado la Liga del Músculo. Y esto me sorprendió en su tiempo, pues yo de niño desconocía que este anime era una secuela de una serie más ochentera. Esta nueva serie nos trae la historia de Mantaro Kinniku, al que se le conoce como Kid Músculo. El joven hijo del gran Rey Músculo, Kid es perezoso, miedoso y muy tonto. Aún así, es enviado a la Tierra para detener una nueva amenaza de una organización de supervillanos llamada DMP. Kid recibirá un entrenamiento duro junto a otros luchadores para formar la nueva Liga del Músculo y salvar a la Tierra, y también salvar a la lucha libre. Kid, para demostrar que es un digno heredero, deberá derrotar a su padre en una batalla. Se revela que Kid no ve a su padre como un héroe ni alguien fuerte, pues el Rey Músculo dio la orden que él no debía de saberlo para no sentir presión de superar a su padre. A diferencia de lo que pasa con el compañero de Kid, Terry Kenyon, quien odiaba ser comparado con su padre y amigo del Rey Músculo. Kid en la Tierra encontrará un pequeño hombre llamado Meat, quien es reconocido por haber entrenado al Rey Músculo, al ser despertado de su sueño suspendido. Meat promete hacer a Kid un luchador mejor que su padre, y también hacerlo alguien más cuerdo y menos miedoso. A estos se les unen para terminar el equipo Wally Tosket, quien es un luchador morsa, y Dick Dick Van Dyke, quien es un luchador venado. En la Tierra, Kid conoce a una chica ruda y aficionada a las luchas llamada Roxanne, de la cual se enamora a primera vista. Conforme Roxanne va viendo las habilidades de Kid, también va sintiendo algo hacia él, pero a su vez lo rechaza por considerarlo alguien muy estúpido y raro. Tras ver que Roxanne y unas amigas entran a un evento de luchas, Kid se verá en su primera aventura, pues en ese evento participaron miembros del DMP, que querrán acabar con todos, por lo que Kid y compañía tratarán de detenerlos. En ese momento, todos se dan cuenta que Kid es muy tonto y que tiende a orinarse cuando se asusta, pero cuando se enoja y se pone serio, activa una habilidad llamada Supermúsculo, que saca toda su fuerza bruta y lo pone a grado de mejorar las habilidades y movimientos de su padre. En estos combates conocen a Kevin Mask, hijo del gran héroe Robin Mask, quien está del lado del mal, aunque luego este sale del DMP y se hace una especie de antihéroe. Kid, Meat y compañía tratan de derrotar al DMP, mientras siguen participando en más torneos en donde el futuro de la lucha libre y la Tierra están en peligro, pues también se revela que si algún día a Kid le quitan su máscara en una lucha, será el fin de este deporte. Entre estos torneos están las Olimpiadas Shoujin, en donde participarán luchadores y villanos de todo el mundo, así como dejarnos una épica batalla final entre Kid y Robin Mask. La serie tiene una particularidad que te digo desde ya, debes de tomarla como una comedia y sinceridad, muy al estilo de One Punch Man, que hasta su propio creador dijo que debes de verla como una parodia a los superhéroes y animes heroicos para entenderla y encontrarle gracia, si no, no te gustará. Kid Músculo no tiene personajes ni tramas serias, e incluso a pesar de tener buenas peleas, muchas de estas no son serias en la mayoría de su desarrollo. Es una comedia más con shonen. Otros puntos débiles de la serie es que tarda en atraparte. Los primeros 4 episodios son monótonos y de comedia forzada, pero eso sí, a partir del episodio 5 se pone interesante y ya con un humor menos pesado. El humor que maneja no es pesado, pero típico de los 2000, tiene mucho humor basado en los pedos, y siendo sinceros, el humor de pedos envejeció mal, y no le hace gracia ya ni a niños y menos a los que somos adultos. También Kid es un personaje que no debe de tomarlo en serio, pues no lo es. Fuera de eso, la serie sí está interesante, especialmente por la esencia de las luchas libres y las peleas. Incluso, hay un rumor que dice que se quiso contactar al luchador John Cena para hacer la voz de Kid, y que hasta llegó a grabar una especie de doblaje piloto del primer episodio, pero al final no se dio. Kid Músculo tiene otra particularidad. En Japón fue una serie que recibió muchas críticas y menosprecio, pues sentían que no hacía justicia a su precuela y que el personaje de Kid no estaba a la altura del Rey Músculo. Pero caso contrario, en Estados Unidos el anime era muy popular,
Incluso las figuras de acción de la primera serie se dispararon en ventas en dicho país. A pesar que la serie ya se había consensuado que se cancelaría en el episodio 51, la empresa americana pidió que la serie continuara con una temporada extra para que se emitiera en territorio americano. Y así lo hicieron. ¿Y cuál fue esa empresa? Pues ni más ni menos que 4Kids, la serie que arruinó Yu-Gi-Oh! Y que tuvo mano en Pokémon. Y en efecto, si ves la serie en internet te darás cuenta que fue muy recortada y censurada por esta empresa que ya sabemos que tiene cierta mala fama. Kid Músculo se publicó como manga en 1998, vino como serie animada en 2002, fue transmitida por TV Tokyo en Japón. 4Kids obtendría sus derechos para transmitirla en su canal en Occidente, y en el año 2003 la tendríamos en idioma al español. Fue transmitida por Fox Kids en Hispanoamérica, y fue una de las series que sobrevivió al cambio a Jetix, siendo transmitida allí también, aunque solo duró poco más de 2 años al aire. En España se transmitió por el canal Animax. La serie empezó con una temporada de 51 episodios, pero como se dijo, para el mercado americano se hicieron 2 temporadas más de 3 episodios cada una, haciendo un total de 77 episodios. También cuenta con 2 películas. Actualmente por este lado del charco sigue siendo una serie muy poco recordada, teniendo la mayoría de su fandom en Estados Unidos, pero sigue viva a comparación de Japón, en donde la serie parece ser vista como un error. Mientras un fandom considera que su secuela superó a la primera, allá consideran que esa secuela generó una decadencia. Afortunadamente la serie se puede encontrar. Ahora bien, según investigué, a pesar que se transmitió en España, esta solo tiene doblaje para los dialectos valenciano y catalán, mas no al español. Comentarme si es así o no, pero el doblaje español de Hispanoamérica sí se produjo y está completo y es fácil de encontrar. Su casting en doblaje al español, Orlando Arenas, que en paz descanse, como Kid Músculo. Entiendo, usted era el sabio y él era el fuerte, pero si usted era el inteligente... Mario Gutiérrez como Meat. Chico es la copia exacta de su padre, pero sabrá cómo aprovechar el supermúsculo. Carlos Alberto Gutiérrez como Terry. Malas noticias, amigo. Mint se desmorona como un barril de galletas triturado. José Manuel Cantor como Wally. Padre siempre fue el más grande héroe. Camilo Rodríguez como Van Dyke. No es tan difícil como parece, solo empieza despacio. Wolfgang Galindo como Robin Mask. Cálmense. No estoy aquí para pelear, sino para admitir que estaba equivocado. Y Shirley Marulanda como Roxanne. Te encuentro extrañamente atractivo, pero necesitaría una lobotomía. Sus sellos en su idioma original fueron Masaya Onosaka como Kid Músculo, Konami Yoshida como Meat, Toshiyuki Morikawa como Terry, Takumi Yamashaki como Wally, Yasunori Matsuani como Van Dyke, Ryotaro Okiayo como Robin y Fumiko Orikasa como Roxanne. ¿Y tú recordabas a Kid Músculo? ¿Te gustaba o no? ¿Te parecía cómica o te daba cringe? Quiero que lo comentes, así como tu like al vídeo si te ha gustado. Puedes suscribirte al canal para revivir más de estos recuerdos. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.